Es la más mortal del mundo, la más poderosa, el arma de la libertad y de la independencia, un arma de destrucción masiva. Esta es la leyenda que se esconde tras el fusil que revolucionó la guerra, el AK-47. El arma del siglo. El arma del siglo es el Kalashnikov. El Kalashnikov es uno de los iconos más reconocibles de este planeta. Si le enseñas a cualquiera la silueta de un Kalashnikov, con la distintiva silueta de su cargador curvo en forma de plátano, todo el mundo te dirá lo que es, un AK-47. Estamos hablando de un arma más mortal que una bomba atómica. Un arma que ha matado a más personas en este planeta que cualquier otra. No solo es el arma preferida de los soldados, es el arma preferida de todo criminal. Está toscamente construida, es básica, un poco endeble. Está hecha de madera y es imprecisa. Debería ser la peor arma jamás fabricada. Y sin embargo, es considerada la mejor. Las armas de guerra son herramientas de destrucción, guardianes de la paz y la tranquilidad, inmortales bestias bélicas. Las armas dan forma al conflicto y definen una guerra. La evolución del armamento se ha disparado en la última década. Desde la capacidad nuclear hasta la moderna guerra cibernética, las inversiones son muy altas en la lucha por el poder. El dominio de la línea del frente en el pasado y la ventaja en las batallas actuales radica en la fiabilidad y durabilidad de la maquinaria y el armamento de las fuerzas de combate. Existe un arma que ha tenido un importante papel durante casi todo el último siglo y continúa siendo crucial hoy en día. Creado por el ingeniero y diseñador de armas ruso Mikhail Kalashnikov, el AK-47 ha sido preponderante en casi todos los conflictos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es un arma que ha revolucionado el aspecto de la guerra. El AK-47 es un arma para siempre. No pierde su capacidad. Ha sido muy útil a lo largo de décadas, incluso hasta el día de hoy. Hoy se ve por todo el mundo y hay una razón para eso, y es que funciona. El AK-47 ha resistido la prueba del tiempo. Los soviéticos diseñaron en origen el AK-47 como un rifle intermedio para soldados de infantería. Pero su diseño simple y su fácil funcionamiento han hecho de esta arma el modelo para el desarrollo del rifle de asalto en todo el mundo. Hoy en día, el AK-47 se clasifica como el arma más mortífera, más ampliamente distribuida y más revolucionaria de la historia del armamento militar, y continúa disfrutando de una extrema popularidad también entre las fuerzas paramilitares de todo el mundo. Unos 75 años después de su creación, se ha demostrado que el AK todavía tiene un destacable papel que desempeñar. Resulta ser una de las principales armas en el conflicto ruso-ucraniano. Los civiles, tanto hombres como mujeres, que se alistaron para ayudar a defender a su país ante la invasión soviética, se entrenaron para aprender a usar esta arma de guerra. Una de las razones de que el AK-47 sea tan eficaz es que se requiere muy poco entrenamiento para usarlo. Muchas armas requieren horas de práctica. Hay que limpiarlas continuamente. Tienes que desmontarlo todo y limpiarlo una y otra vez para mantenerlas en buen estado de funcionamiento. El AK-47 es barato de fabricar, fácil de mantener y de usar, fácil hasta un punto en que, lamentablemente, en muchos conflictos ves a niños usándolo. Pero ¿cómo esta arma ha durado tanto a lo largo del tiempo? Para entender cómo se convirtió el AK-47 en el arma que cambió la faz de la guerra, hay que retroceder en el tiempo para volver a observar algunas de las batallas más violentas de la historia. Este es el relato de la leyenda que hay tras el arma. ...1942...
batalla de Stalingrado. Uno de los enfrentamientos más largos y sangrientos de la historia. Es el año 1942 y estamos en Stalingrado. El año anterior, los nazis habían invadido la Unión Soviética en la bautizada como Operación Barbarroja. Hitler pensaba que iba a llegar a Moscú a finales de aquel verano. Lo que quería hacer era desplazar parte de sus ejércitos hacia el sureste, al Cáucaso, para apoderarse de muchos de los productivos campos petrolíferos soviéticos. Pero algo se interponía en su camino y era la ciudad de Stalingrado. Inicialmente Hitler emite una directiva, la Directiva 41, según la cual sus ejércitos podían sortear Stalingrado rodeándola, a la vez que embolsaban a las tropas soviéticas que la defendían y así dejarla atrás. Lo importante era pasar y llegar a ese petróleo que la máquina de guerra nazi necesitaba tan desesperadamente. Stalingrado era un objetivo clave para los alemanes. En primer lugar, era un centro de la industria pesada, que en ese momento se centraba en el armamento. Si los alemanes lograban destruir esa industria, reducirían la capacidad de combate del Ejército Rojo. En segundo lugar, quien controla Stalingrado controla el río Volga, que era y es una importante ruta comercial del sudeste de Rusia. Pero después, Hitler emite la Directiva 45, en la que ordena la toma de Stalingrado. ¿Por qué ordena eso Hitler y cambia de criterio? Porque Stalingrado lleva un nombre, y es el del enemigo mortal de Hitler, Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética. El dictador soviético, sin embargo, está decidido a que la ciudad no sea tomada y la convierte en una fortaleza. Incluso los ciudadanos se disponen a ayudar. Para Hitler, la batalla por Stalingrado es una cuestión de orgullo. Su sexto ejército sabe que tarde o temprano deberá capitular. Sin embargo, él se niega y abandona a sus tropas a su suerte. Esa decisión resulta fatal y va a suponer la pérdida de 220.000 de sus hombres. Las armas de guerra desempeñan un importante papel en la preparación del escenario de cualquier tipo de operación militar, pero son quienes utilizan dichas armas siguiendo las doctrinas tácticas y estratégicas de sus mandos los que establecen dicho escenario. El paradigma del combate cuerpo a cuerpo, fuego rápido y fuerza abrumadora estaba evolucionando. Cuando estás combatiendo en un escenario urbano caótico, complicado y brutal, necesitas un arma adecuada para la lucha. Uno de los principales elementos de combate de la Segunda Guerra Mundial, el precursor de todos los rifles de asalto y una de las armas más importantes de la historia, y que influyó definitivamente en la creación del poderoso AK-47, fue el MP-43 alemán. Más tarde, apodado Sturmgewehr, es decir, fusil de asalto por el propio Adolf Hitler. Stalingrado fue una guerra urbana a la máxima escala de brutalidad y salvajismo. Los soldados luchaban literalmente cuerpo a cuerpo. Hacía falta algo que funcionase bien en combates a muy corta distancia. Y así pues, el diseñador de armas alemán Hugo Schmeisser creó para la infantería un rifle de asalto de cerrojo cerrado, fuego selectivo y cartucho intermedio que disparaba casi tan rápido en modo automático como una ametralladora, y aún así podía disparar con gran precisión a una distancia de aproximadamente 375 metros. El arma presentaba un cargador extraíble curvo que llevaba 30 balas de 7,92 milímetros. Al MP-43 le sucedió el MP-44 y más tarde el STG-44. Estos fusiles solo podían producirse en pequeñas cantidades y llegaron demasiado tarde para ayudar al esfuerzo de guerra alemán, pero se desarrollaron según unos principios que se convertirían en estándar para las armas de infantería hasta bien entrado el siglo XXI. En retrospectiva, el STG-44 era un concepto adelantado a su tiempo, y más si tenemos en cuenta que en última instancia sirvió como catalizador para el posterior desarrollo del AK-47.
La diferencia entre la producción de las armas alemanas y las soviéticas fue que los alemanes optaron por la calidad en lugar de por la cantidad. Optaron por la ingeniería de precisión, lo que hizo que las armas fueran más certeras, pero eran también una gama de armas más propensas a sufrir fallos debido al clima y terreno extremos. Los soviéticos, en cambio, se decidieron por la producción en masa y de hecho se cita a Stalin diciendo en ruso algo que, traducido libremente, viene a decir que la cantidad posee calidad por sí misma. Las armas de pequeño calibre fabricadas por la Unión Soviética son bien conocidas por ser tan fiables como relativamente poco refinadas. No eran necesariamente las más ingeniosas ni las más sofisticadas, pero sí eran eficaces y podían usarse en situaciones donde otras armas resultaban inútiles. Las armas que los soviéticos usaron durante la Segunda Guerra Mundial, con el posterior lanzamiento del SKS-45, se convirtieron en la elección predilecta de todo el mundo como rifle de asalto. Sin embargo, lo que causó que el rifle soviético fuera tan ineficaz contra el fuego rápido del Sturmgewehr alemán es que el SKS carecía de la capacidad de fuego selectivo y su cargador estaba limitado a solo 10 balas, frente al cargador de 30 del STG. En el campo de batalla, los alemanes cuentan con esa superarma portátil llamada STG-44 y los soviéticos no. Este hecho fue el origen del concepto de un arma portátil que pudiera disparar cartuchos de rango intermedio, pero con una alta cadencia de fuego, confiriéndole así efectividad a una distancia más corta. Si miramos atrás a la forma en la que solían librarse las guerras, vemos que se necesitaban millones de hombres en el ejército para llevar a cabo cargas de caballería o la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pero en la Segunda Guerra Mundial, el frente de batalla que antes para la mayoría de las personas estaba a cientos de kilómetros de distancia, a miles para muchos, de repente llama a tu puerta. A mi abuela le llegó la guerra hasta el jardín de su casa. El frente de batalla se ha desplazado y esto se puede apreciar a lo largo del tiempo con la evolución del armamento. Es la cara cambiante de la guerra, por así decirlo. Eso exige el desarrollo de nuevas armas y la guerra es un catalizador para dicho desarrollo. Y por eso las personas como Mikhail Kalashnikov crean estas armas, porque observan que existe esa necesidad. El inventor y creador del arma más letal del mundo, Mikhail Kalashnikov. Decidí intentar crear para nuestros soldados soviéticos un fusil de asalto que pudiera producirse en cualquier taller, que fuera ligero de peso, compacto en términos de tamaño y fácil de usar para un soldado en cualquier lugar. Llamada Avtomat Kalashnikova por su diseñador, Mikhail Kalashnikov, el rifle de asalto AK-47 se hizo ampliamente conocido como el arma de infantería más importante de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ha sido adoptado y producido por naciones de todo el mundo en gran variedad de formas. A finales del siglo XX se había fabricado un número mayor de AKs que de cualquier otra arma en la historia, alrededor de 100 millones de unidades. Debido a su asombroso volumen de producción, el AK-47 está incluido también en el libro Guinness de los récords mundiales. Me pregunté, ¿cómo le va a Rusia con sus armas pequeñas? Realicé una investigación, exploré los distintos elementos en desarrollo y vi que hasta ese momento no había nada más simple y más fiable por ahí. Y dije, dirigiéndome a todos, si alguno de ustedes logra encontrar algo mejor, seré el primero en estrecharle la mano. Pero aún no hay nada como esto. Todavía estoy esperando con la mano extendida.
Su leyenda comenzó cuando el sargento mayor Mikhail Kalashnikov, comandante de un tanque T-34, fue herido en batalla en 1941 y hospitalizado. Cuando estaba ingresado, oía a sus compañeros de infantería quejarse de la ineficacia de sus rifles y comenzó a imaginar un rifle de asalto que fuera más efectivo que el letal subfusil que usaban los invasores alemanes. Los nazis parecían tener armas realmente sofisticadas que estaban demostrando ser realmente buenas. Y mientras estaba postrado en la cama del hospital, surgió ese momento de iluminación, por llamarlo así, cuando Kalashnikov pensó un momento, tal vez yo pueda hacer algo así. Y ahí, en esa cama de hospital, en el frente oriental, es donde comenzó la historia del AK-47. A pesar de haber recibido solo un entrenamiento rudimentario, Kalashnikov finalmente desarrolló el inteligente mecanismo operado por los gases de la pólvora del AK-47, que se convirtió en el nuevo rifle de asalto estándar para todo el ejército soviético. Pero, ¿qué significa el nombre AK-47? ¿De dónde procede? Pues proviene del creador del Kalashnikov. La A es de automático y la K de Kalashnikov. Kalashnikov se convirtió en un personaje importantísimo y aún lo sigue siendo hoy en día. En Rusia aún se erigen estatuas suyas y es uno de los inventores más famosos del mundo. Pero la historia de Kalashnikov y los principios del AK-47 siguen envueltos entre la niebla. Kalashnikov era un hombre muy joven y sin embargo parecía que gracias a su genialidad y a la brillantez del sistema industrial soviético había creado un arma simple y fácil de usar que podría fabricarse a gran escala. ¿Y qué se hace con un hombre así en lugares como la Unión Soviética? Se le conceden medallas y se le convierte en un héroe. Mikhail Kalashnikov fue capaz de crear un arma de fuego, con la que ganó un concurso, siendo seleccionada de entre las presentadas por otros diseñadores de armas de fuego soviéticos de gran éxito, y fue capaz de superar sus diseños y de convencer a los más altos cargos del gobierno soviético, a los líderes soviéticos de las ventajas del arma que él había diseñado, y el resto es historia. Es muy difícil llegar al fondo de cómo inventó Kalashnikov exactamente el AK-47, y de hecho cuán vital fue su papel. Algunos cínicos dicen que el propio Kalashnikov no tuvo tanto que ver con esta invención como se ha afirmado más tarde. Pero a la Unión Soviética le gustaba crear narrativas heroicas, y Kalashnikov encajaba perfectamente en el relato. Kalashnikov había afirmado durante años que el Sturmgewehr alemán no le había influido en nada. Sin embargo, no hay la menor duda de que Hugo Schmeisser, el hombre que había tras el STG-44, se vio obligado a servir para el Ejército Rojo después de su captura y probablemente contribuyó de alguna manera a la creación del AK-47. Probablemente nunca sabremos con certeza cómo se creó, habida cuenta del periodo sin precedentes de gran secretismo stalinista. Aunque la creación de esta arma pudo contar con contribuciones importantes de mucha gente, siempre será conocida como el Kalashnikov. A menudo me preguntan, ¿cuál es el modelo más querido para ti? Y mi respuesta es, pregúntele a una madre de 5 o 6 hijos a cuál de sus niños quiere más. Y ella dirá que todos y cada uno de ellos le han costado mucho. Para un diseñador es lo mismo. Todos y cada uno de los modelos son producto de un trabajo muy duro. Y lo he hecho para defender las fronteras de mi patria. Ojalá todas mis armas, tanto rifles de asalto como ametralladoras, solo se usen para defender mi país. El AK-47 tiene un cargador de 30 cartuchos, lo que le otorga bastante potencia de fuego. Eso en cuanto a su capacidad operativa. Esto le otorga la oportunidad de descargar una mayor cantidad de munición antes de que se haga necesario cambiar el cargador. Con respecto a su precisión, no es un rifle de francotirador
y tal vez le falte un poco de precisión. Pero para el propósito para el que fue diseñado, el AK ha cumplido bastante bien en realidad. Es un arma de asalto diseñada con tal propósito, el asalto. Algunas personas dicen, ¿cómo puedes dormir tranquilo con la cantidad de gente que ha muerto a causa de tu arma? Y mi respuesta es que yo duermo tranquilo. Los culpables son los políticos. Ellos son los que no logran llegar a acuerdos por medios pacíficos y en vez de eso usan armas. Mikhail Kalashnikov creó el AK-47, pero nunca lo patentó. No ganó dinero con él, en gran parte debido al sistema comunista. Y parece como si lo que le interesara fuese no el potencial poder destructivo que tenía ese objeto, sino más bien la ciencia usada para el desarrollo del arma. Y muchos de sus diseños eran especiales para él en eso. Y es muy posible que no estuviera contento con el legado de esa arma, ni con la violencia en la que había estado involucrada. A mí me preocupa en manos de quién caen mis armas. Realmente me importa. Pero lo repetiré una y otra vez. No es culpa del arma, ni de su diseñador, que un arma se use con fines ilegales. El AK-47 es y seguirá siendo siempre un producto del concepto soviético de la guerra total. La tecnología y el diseño de esta arma son sencillos. Es un arma de baja tecnología que se puede producir en grandes cantidades a bajo coste. Es un arma de fácil mantenimiento y uso. Su éxito se debió en gran parte a su simplicidad. Eso lo convertía en un arma de asalto ideal para reclutas que no habían recibido un entrenamiento adecuado, incluso para los civiles que ayudaban en el combate. En el año 1956 se produce el levantamiento en Hungría. Fue la muerte de la libertad en Budapest. La emisión desde Budapest se recogió y grabó durante una confusa situación en Hungría. A la voz que daba las noticias le siguió el sonido de la guerra. El ruido de la batalla fue recogido por la agencia de noticias. Lo que vamos a ver ahora es a la Unión Soviética desatando todo su poder sobre un país casi indefenso. Permítanme darles algo de información sobre el levantamiento húngaro. Puede ser una historia muy complicada, y voy a tratar de presentarla de una forma muy sencilla. Pero vayamos a finales de 1956, donde 12 estudiantes deciden realizar una manifestación. Eso en sí mismo no es gran cosa, pero lo que esas personas pedían era el derecho a unirse a un sindicato de su propia elección y no al sindicato estudiantil respaldado por la Unión Soviética. Quieren ser libres para tomar decisiones, sus propias decisiones, como lo hacemos todos. Pero esa manifestación se convierte en una bola de nieve que se transforma en una protesta contra el gobierno respaldado por la URSS. Pues bien, todo esto acaba en una lucha de guerrillas en ciudades de toda Hungría a una escala relativamente masiva. El levantamiento húngaro de 1956 es realmente la primera vez en la que vemos el AK-47 en acción. Es la primera vez que se despliega a gran escala para reprimir un levantamiento. Los tanques soviéticos se despliegan y los soldados llevan AK-47. Y se produce un gran derramamiento de sangre. Hay decenas de miles de personas arrestadas, asesinadas, mutiladas. Es un episodio tremendamente
realmente dramático. El levantamiento húngaro es, como ocurrió en Stalingrado, una situación en la que hay guerra en las calles, en las ruinas del área metropolitana, en los edificios. Lo que se ve es a insurgentes y rebeldes cogiendo las armas de los soldados soviéticos muertos, los AK-47, y usándolos. Y se trata de personas que no han recibido ningún entrenamiento para usar esas armas. Pero el AK-47 se presta a este tipo de guerra urbana. Es útil en este tipo de entorno. Incluso puedes usarlo desde una ventana, como francotirador, cosa que hicieron sobre todo las mujeres. Hay relatos sobre mujeres mayores y también jóvenes en las ventanas de los edificios usando los AK-47. Uno de los hechos más notables del levantamiento húngaro es que los guerrilleros podían coger cualquier AK-47 que se encontrasen y usarlo sin ningún entrenamiento previo. Esto es un testimonio impresionante de la brillante y funcional singularidad del diseño del AK. El escenario estaba listo y el AK-47 estaba a punto de hacer su debut, transformándose en el icónico símbolo de las guerrillas durante la Guerra Fría y de los insurgentes de hoy en día. Estamos acostumbrados a ver imágenes de guerrilleros sosteniendo un AK-47. Casi se ha convertido en un cliché, en un símbolo de los guerrilleros. Sin embargo, es en el levantamiento húngaro de 1956 donde vemos el primer ejemplo de un guerrillero sosteniendo un AK-47. El nombre de ese hombre era Tibor Felles, y ahí está, llevando un bombín, por incongruente que parezca, y sosteniendo en sus manos un AK-47 en las calles húngaras. Al joven y valiente rebelde húngaro, Joseph Tibor Felles, se le ve en la que supuestamente es la primera imagen ampliamente difundida del AK-47. Sería la primera vez que el Kalashnikov se infiltró en la conciencia de la gente. Y así, el hombre del bombín fue el primer revolucionario conocido que llevaba lo que después se ha venido entendiendo como el arma de un revolucionario. El AK-47, el fusil, el arma y el símbolo. Aunque los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados por necesidad durante la Segunda Guerra Mundial, su relación se deterioró después de la capitulación de la Alemania nazi en mayo de 1945. A la Unión Soviética no le gustaba la intervención geopolítica de los Estados Unidos ni su crecimiento armamentístico, ya que los Estados Unidos vigilaban muy de cerca la ambición de la Unión Soviética por la supremacía global a medida que aumentaba su poder. En el año 1950, los hombres de todo el mundo aprendieron a ver el brutal rostro del comunismo. Berlín, un barril de pólvora en Europa, vivió el 1 de mayo, una masiva manifestación de jóvenes alemanes adoctrinados. Francia también fue acosada por luchas de inspiración comunista. Los miembros de los sindicatos de izquierdas adoptaron métodos violentos para evitar que se descargaran las ayudas del Plan Marshall. Y al otro lado del mundo, en Japón, bastión de los Estados Unidos en el Pacífico, los comunistas volvieron a la carga otra vez. Pero mucho más siniestro para los estadounidenses era el comunismo en el frente interno. Y Union Square, en Nueva York, fue el telón de fondo de estas escenas de terror y violencia. Insalvables desacuerdos en política y economía conformaban la raíz de su desconfianza mutua, que finalmente conduciría a la crisis de los misiles cubanos de 1962.
Aquello significó una confrontación directa y peligrosa entre los Estados Unidos y la URSS, que devino en el momento más cercano a que las dos superpotencias llegaran a un enfrentamiento nuclear durante la Guerra Fría. A fin de detener esta ofensiva, hemos establecido una estricta cuarentena sobre todo el equipo militar con destino a Cuba. Todos los barcos de cualquier clase que se dirijan a Cuba, desde cualquier nación o puerto en los que haya entre su cargamento armas ofensivas, tendrán que regresar. Otro factor que se dio durante la Guerra Fría fue que el AK-47 se convirtió en un símbolo tanto para la Unión Soviética como para los rebeldes de todo el mundo. De hecho, grandes cantidades de AK-47 podían ser regaladas a movimientos revolucionarios gracias a su bajo coste de producción y a su facilidad de fabricación. Lo que se produjo a continuación fue que los servicios de espionaje y contraespionaje de ambos contendientes se expandieron rápidamente durante la Guerra Fría. En tiempos de guerra, cada bando está mirando siempre las armas del otro. Y es muy útil saber cuál es la potencia de fuego con la que cuenta tu enemigo. Los estadounidenses, sin duda, observaban qué armas tenía la Unión Soviética. Querían saber lo que tenían, cuán fácil era de usar y a qué ritmo podían producir dichas armas. Y esto se puede ver absolutamente con el AK-47. Observan las intenciones y la capacidad del enemigo. ¿Qué puede hacer? No se preguntan solo lo que va a hacer, sino lo que podría querer, qué sería capaz de hacer. Occidente vigilaba, tanto como le era posible, todo lo que hacía la Unión Soviética, porque durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, resultaba muy difícil conseguir información. Dado que el conocimiento de las capacidades del enemigo es un recurso valioso, el espionaje era considerado un tema de suma importancia. Existe controversia sobre cuándo llamó por primera vez la atención de los servicios de seguridad occidentales el AK-47. Yo he visto un informe desclasificado de la CIA del año 53, donde se afirma que un ciudadano soviético que trabajaba para la CIA pasaba por delante del cuartel de una división de tanques en Moscú y se dio cuenta de que algunos soldados de alto rango llevaban un arma nueva, con un cargador largo y curvo. Hizo un boceto de memorias, se lo pasó a su contacto y finalmente llegó a la sede de la CIA. Que sepamos, este fue el primer indicio que tuvo Occidente de que existía una nueva arma. En el informe se confundía al rifle de asalto con un subfusil, lo que ocasionó que los oficiales del Pentágono subestimaran la efectividad del arma. No tenían información muy precisa sobre esta arma y no la encontrarían hasta la guerra de Vietnam. Así que era muy difícil para ellos saber mucho sobre lo que podía hacer, pero sabían que existía. Estaba catalogada como un subfusil, pero es un rifle de asalto, así que tenían una visión muy sesgada. Llamada por los soviéticos arma secreta, la genialidad del AK-47 recae en la simplicidad de su diseño. Su sencilla estructura lo hace resistente, raramente falla y es fácil de usar. El AK-47, en cuanto a diseño, es un arma antigua, pero todavía se usa ampliamente por todo el mundo. Aunque al AK-47 a veces se le criticaba por su pobre fabricación, varios de sus atributos se adaptaban bien a las exigencias de la batalla. La singularidad del AK-47 no solo radica en sus aptitudes para la infantería, sino que es un rifle muy versátil y aparece básicamente con dos configuraciones diferentes, donde una es un rifle rígido con una culata sólida, como los que utilizan normalmente las fuerzas de infantería. Pero además han desarrollado una culata plegable y esta versión puede ser utilizada y es utilizada por paracaidistas, por las tropas de los blindados, por los conductores de vehículos, por tropas aerotransportadas y por personal naval. Así pues, la versatilidad de este rifle, aunque es distinto a un fusil de asalto,
es que la infantería puede emplearlo como rifle de asalto de forma general y básicamente fue adoptado por todo el ejército de la Unión Soviética y se convirtió en su arma principal. Se crearon 3 versiones del arma en los arsenales soviéticos: el AK-47 original, el AKM que entró en servicio en el año 1959 y el AK-74 que fue introducido en el año 1974. Ha habido diferentes versiones del AK, que a menudo se llama solo así, AK. Hay muchas versiones diferentes de esta arma porque funciona. Se sigue trabajando en ella e incluso se sigue produciendo en su formato original. Puede ser antigua en cuanto a diseño, pero su eficacia no se ha reducido en lo más mínimo. Y por esa razón se han fabricado y distribuido más de 75 millones de unidades en todo el mundo. El AK-47 se sigue fabricando y se produce incluso en Occidente hoy en día y se distribuye masivamente por todo el mundo. A China, Oriente Próximo, Europa, donde quiera que mires, esta arma está presente. Se presta a eso porque es barata y fácil de fabricar. Se puede producir en grandes cantidades y venderse a un precio muy asequible. Hoy en día, el nombre se utiliza para describir 200 modelos diferentes de rifles de asalto AK. Debido a la sencillez de su ciclo de disparo y a sus componentes relativamente grandes que permiten disparar incluso con el arma sumergida en arena o barro, con frecuencia se describe al AK como un arma a prueba de soldados. Se ha preguntado si al AK-47 se le puede disparar estando sumergido bajo el agua, y la respuesta a la pregunta es que sí, se puede, pero no tiene mucho efecto porque la masa de agua ralentiza la bala, así que su alcance es prácticamente nulo. Pero sí se puede sumergir y luego sacarlo del agua y disparar una vez fuera. Debido a que las piezas y la mecánica del AK son tan básicas, el fusil tolera un nivel de suciedad que obstruiría rápidamente un arma más avanzada. Su practicidad obligó a Occidente a tomar buena nota de esta nueva arma. Su duradero diseño y su fiabilidad se ganaron con rapidez a los combatientes estadounidenses cuando la vieron en manos de sus adversarios durante la Guerra de Vietnam. Vietnam. Bien, veamos qué es lo que ocurrió en Vietnam. Estamos en el sudeste asiático a finales de la década de 1960. Y en esta franja de tierra conocida entonces como Vietnam del Norte y Vietnam del Sur está teniendo lugar la más violenta de las guerras. Vietnam del Norte estaba gobernada por el comunista Ho Chi Minh. Y por supuesto estaba respaldado por los comunistas, por los rusos y también por los chinos. Así pues era como una guerra de poder, donde Vietnam del Norte representaba los intereses del bloque comunista y Vietnam del Sur el del mundo capitalista. Estos dos países luchaban entre sí en la guerra más brutal imaginable. Y del lado de los vietnamitas del sur estaba los Estados Unidos. Pero ¿por qué libra Estados Unidos una guerra tan lejos de su territorio, en el sudeste asiático? A causa de la teoría del dominó. Se preguntarán, ¿qué es la teoría del dominó? La teoría del dominó era una doctrina estadounidense que decía que si un país se vuelve comunista, al igual que en un dominó, cuando caen las fichas, luego podría hacerse comunista otro más y caerían cada vez más de esas fichas de dominó. Lo que los estadounidenses quieren es evitar que Vietnam se vuelva comunista. Están librando, en esencia, una guerra puramente ideológica. Quieren que Vietnam sea un aliado de Estados Unidos y no un aliado de Rusia y de los chinos. Es así de simple. Cuando los estadounidenses aparecen en las selvas de Vietnam, se dan cuenta de que están irremediablemente mal preparados. Han llegado a una guerra de guerrillas en un entorno húmedo y claustrofóbico. El Vietcong, el enemigo, a menudo espera enterrado en túneles diminutos.
Les prepara emboscadas. No es como las grandes batallas de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Estos combates, por así decirlo, son escaramuzas de cerca más que grandes batallas. Estados Unidos tiene una enorme superioridad armamentística. Sí, técnicamente tiene las mejores armas y mayor cantidad. Tiene helicópteros, aviones, vehículos blindados de transporte de personal, tanques. Pero nada de esto sirve cuando luchas contra un enemigo insurgente que sabe esconderse bajo tierra en un abrir y cerrar de ojos para después atacar con audaces emboscadas e incursiones antes de que te hayas despertado. Es una clase de guerra totalmente diferente a todas las que se han librado anteriormente. Y finalmente, los estadounidenses saldrán escaldados. Los militares americanos creían que podían contar sin ninguna duda con el M-16, pero se dan cuenta de que son superados por un arma que está siendo suministrada al Vietcong por los chinos, el AK-47. Y este es el comienzo de la batalla entre dos de los rifles de asalto más emblemáticos del mundo. El AK se considera un arma de baja tecnología en cuanto a su ingeniería, con un diseño más tradicional, creado con tecnología de producción ampliamente accesible. La fabricación de las piezas de materiales comunes, como la madera y el acero, era menos precisa. En cambio, el M-16 estadounidense era un arma muy avanzada, fabricada con ingeniería de precisión y hecha de materiales ligeros, como aluminio en lugar de acero y fibra de vidrio en lugar de madera. El AK es muy bueno para este tipo de combate porque tiene un cañón corto. Puede disparar en modo de ráfaga automática y se puede equipar con una bayoneta. Compuesto de hierro colado, la durabilidad y fiabilidad del AK era simplemente inigualable, especialmente en las condiciones pantanosas y de humedad de Vietnam. Los soldados estadounidenses se esforzaron en recuperar los AK que habían capturado para usarlos ellos mismos. El AK se fabricó con la premisa soviética de que la cantidad ha de superar a la calidad. Contar con más armas era más importante que su buena calidad. No hay por qué tener muy buena puntería si puedes seguir disparando. Se puede decir que el AK es la mejor arma para tener en combate porque está a prueba de las malas condiciones del terreno y climáticas. Su mecánica es sencilla y tiene la mejor capacidad de fuego. El AK se utilizó en Vietnam para matar soldados estadounidenses, pero también fue utilizado por estos. Las ventajas del arma por su potencia de fuego, particularmente en las zonas pantanosas de la selva, fueron rápidamente entendidas por los soldados estadounidenses. El AK-47 es un arma resistente, hecha de piezas grandes, que es fácil de mantener sin necesidad de herramientas. Y se puede desmontar para limpiarse en cuestión de segundos. Por otro lado, el M-16, compuesto de piezas más pequeñas, es un arma considerablemente más difícil de mantener en estas condiciones de humedad y en un campo de batalla pantanoso. El AK demostró ser más fiable y duradero. Los soldados estadounidenses se los arrebataban a los Vietcong caídos y los preferían al M-16, que tenía la infausta tendencia a atascarse durante el combate. Los rifles capturados acabaron siendo utilizados tanto por los vietnamitas del sur como por las fuerzas estadounidenses. El M-16 presentaba tremendos problemas, pues necesitaba mucha limpieza y se atascaba continuamente. Y tristemente los estadounidenses enviaron montones de M-16 a sus tropas para combatir contra los AK-47, pero no enviaron kits de limpieza. Y se necesitaba todo tipo de herramientas para que esos rifles funcionaran de forma efectiva. Los AK-47 no tenían ninguno de esos problemas. Era muy fácil usarlos en combate. Es muy duradera y puede operar en condiciones muy adversas, ya sean de frío o calor, agua, arena, barro, etc.
Es el mejor arma del mundo, porque básicamente, cuando la necesitas, funciona. El AK puede ser considerado como el rifle de asalto más eficaz de todos los tiempos. El más reconocible de la historia. La silueta del AK-47 con su característico cargador curvo es una de las imágenes más distintivas y simbólicas de la historia. Está a la altura del logotipo de Coca-Cola, de la esvástica. Es sin duda uno de esos símbolos que todo el mundo reconoce perfectamente. Tiene un valor muy elevado como marca. Resistente, duradero, asequible y letal. Con 600 disparos por minuto, el Kalashnikov es la herramienta para matar más ampliamente usada de la historia. Ya estés en las calles de Hungría en 1956, o envuelto en el polvo y la arena de Angola en la década de los 70, o en una oscura cueva de Afganistán en el año 2002, el arma que más deseas tener, la que no te va a defraudar, el arma que te va a ayudar a matar al malo, va a ser solo una. Y esa es el AK-47. El arma del siglo.